estamos construyendo, haciendo econometría, en primer lugar, como el hombre de paja. Ya les incluí en esa carpeta el paper de Gilbert, en el que habla del Stroman. Y el Stroman, y lo vamos a ver en el PowerPoint, también ahí hay un pantallazo, es ese que dice, esta es mi teoría, es la buena, construyo mi especificación, estimo, hago algunas pruebas y ya, confirmé mis creencias. El hombre de paja. Entonces ahorita empezamos así, en lugar de operar de lo general a lo particular, empezamos operando de lo particular a lo general, es decir, como hombre de paja, ¿de acuerdo? Y es lo que les van a pedir típicamente allá afuera. Por eso en la economía hay charlatanería con ideología y hay fraude en las ciencias, como ya vimos, mucha literatura, ¿de acuerdo? No hay método científico, con otras palabras. Entonces estamos inspirados ahorita por el premio Nobel Robert Solow, sus dos papers del 56-57, en el cual introduce el residuo de Solow, el cambio técnico, que hoy se llama productividad multifactorial o productividad total de los factores. ¿Vamos bien? Y bueno, ¿se acuerdan de la...? Hasta allá hice gráficas, porque miren, del grupo 2 que hicimos, ¿se acuerdan? De este objeto, sí, Carlos, claro, nos acordamos. Lo bonito es que es un mismo objeto y yo lo puedo ver de distintas maneras. Esa es una gráfica, y algo que nos llamó la atención es cómo se mueve el acervo de capital. Y me detuve y dije, aquí hay muy mala cocina del INEGI. En el PowerPoint también van a ver que ya publiqué un documento en la revista del INEGI hace unos años en el que reviso cómo estiman para la grabación, por favor. Les decía, esto habla de una muy mala cocina del INEGI. Carlos, tienes la autoridad para decirlo. Entonces ya les anexé un documento que publiqué en la revista del INEGI en que reviso cómo estiman los problemas de estimación de los acervos de capital utilizando dos fuentes. El sistema de cuentas nacionales, sistema de cuentas nacionales y censos económicos. Y para que el INEGI no lo tome personal, también revisé cómo lo hacen en Estados Unidos. La BEA, el Bureau of Economic Analysis y sus censos económicos. Y más adelante les hablaré de algunos detalles, ¿no? Que en realidad son complejidades estadísticas para poder estimar los acervos de capital. El problema es que al final del día nos proporcionan esta serie que no importa el estado de la economía, crisis chiquitas o grandotas, esto va para arriba, ¿de acuerdo? Y esto entonces ensucia todavía peor nuestros resultados econométricos y por tanto nuestras conclusiones cualitativas, ¿sí? Y lo primero, lo más claro, es que hicimos la regresión, y esta regresión, bueno, generé una gráfica y ya la tengo y ya la puse en el formato conveniente, Times New Roman, y me la puedo llevar a un formato de documento, por ejemplo, y es lo que tienen que aprender a hacer, ¿verdad? Máxima calidad en cualquier cosa que hagan. Y la regresión, y esto salió requete bonito, ¿verdad? Porque tenemos todas las variables salieron significativas. Ya sabemos que la constante son logaritmos naturales, en primer lugar, de un lado y de otro. Rafa, me habías hecho la pregunta, ¿y de dónde salieron? ¿Verdad? Es que, a ver, escribí la función de producción, ¿cómo se escribe? La manera más grandota que puedo hacerlo. Separo el cambio técnico neutral y tengo la función de K y L, ¿verdad? También lo puedo escribir así y lo incluyo todo, ¿verdad? Todo es cuestión de cómo se dice. Pero otra manera de expresar eso también es así. Qué bueno que llegó, córrele. No sé si han visto esta tercera versión. Sí, ¿verdad? O sea, esta es la función de producción. Y K a la alfa y L a la 1 menos alfa. Y esto hace referencia
a las participaciones en el ingreso y detrás están los productos marginales de K y de L, ¿verdad? Pero es eso, es una función en el que A por K por L y además K y L están a una potencia, ¿de acuerdo? Y ya sabemos que alfa más 1 menos alfa es 1, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿cómo trato esto econométricamente? Esto no lo puedo tratar econométricamente desde el modelo clásico de regresión lineal, pero entonces linealizo por regla de logaritmos y despejando, aplicando álgebra. Si saco logaritmos naturales, aquí voy a poner minúsculas representando, como se hace mucho en la literatura, logaritmos naturales. Esta es Q, la producción, pero ese es el logaritmo natural de Q, minúsculas. Y entonces esto ya tengo A más alfa K, pero es minúscula, más 1 menos alfa L más UT. Y ya, esa es mi especificación. Digo, en lugar de utilizar alfa 1, alfa 2, es alfa y 1 menos alfa, para señalar que lo que hice fue se pasa para acá, ¿verdad? Y pasa para acá. ¿Sí? Y entonces eso sí lo puedo tratar utilizando el modelo clásico de regresión lineal. Es lo mismo con una función de demanda, ¿eh? O sea, típicamente vamos a modelar, ya sea inspirados en una función de producción o en una función de demanda, en el que hay dos efectos, el efecto ingreso y el efecto precio, que tiene que ver con el efecto sustitución, y también son productos y linealizo, ¿de acuerdo? Es decir, pongo todo en formato logaritmo natural, y así lo pueden escribir utilizando como molde el modelo clásico de regresión lineal. Esta discusión tiene que ver con las formas funcionales, ¿sí? El mío yo. Al hacer esto, al yo utilizar logaritmos naturales de un lado de otro, estos productos yo no los puedo utilizar en una regresión con el modelo clásico, y tampoco alfa y 1 menos alfa, pero linealizo y entonces ya obtengo esto, y este es alfa, digamos, y este es 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la elasticidad ligada al capital y a la producción, y esta es la elasticidad ligada al empleo y a la producción, ¿va? Es decir, por cada punto porcentual que creció el acervo de capital en este periodo, del 90 al 22, el PIB mexicano en volumen, base 2018, creció apenas 0.10%. Y por cada punto porcentual que crecieron las horas trabajadas, la economía creció 1.32%. Es decir, leído rápidamente como en el clásico, que la economía sigue siendo intensiva en L y no intensiva en K. ¿De acuerdo? Son logaritmos naturales. Esto representa la productividad multifactorial. Lo pueden hacer desde sus teléfonos, ¿no? ¿Cómo deshago este logaritmo natural? Es decir, ¿qué numerito es este? Este es un logaritmo natural. Entonces, ¿qué operación se hace? El exponente. Le sacan el exponente a esto, ¿verdad? Lo importante del caso, va a salir bien raquete chiquito, pero lo importante del caso, y le puse 5 minutos ya, también modifiqué eso, es que es significativo. Y mucho, menos 7, ¿de acuerdo? Entonces, es un número positivo, no podría ser negativo. Esto lo discutió Robert Solow, es muy interesante, ya les puse su paper, porque es el primero que se le ocurrió esto. Hoy todo esto nos parece evidente, ¿verdad? Sí, para crecer compramos más K, más L e introducimos el cambio técnico. Es de sentido común, ¿saben? Pero en los 50 esto no se tenía claro, y son sus papers seminales y por eso ganó el Nobel. Y fue el primero que, utilizando cuentas nacionales de Estados Unidos, estimó el residuo de Solow, la productividad multifactorial. Y hay una nota en que él dice, y qué bueno que me salió positivo, porque si me sale negativo no hubiera tenido cómo explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso, Rafa? Me salió 0.0001. Es consistente
¿sí? Es consistente. Uno, aunque el acervo de capital, aquí la cosa, esto no es consistente, el acervo de capital va para arriba, va para arriba, va para arriba, no importa las crisis que hayamos tenido y la profundidad de esas crisis. Primera cosa que nos habla de la cocina. Dos, obtuvimos una elasticidad ligada al capital bien chiquita. Bueno, vale, pero significativa. ¿Y cómo es la productividad multifactorial? O sea, el cambio técnico. ¿Cuánto le aporta al crecimiento? Pues bien poquito, ¿verdad? El punto es que por lo menos salió significativo. Este es el criterio estadístico, ¿eh? Lo otro es de qué tamaño. Pero el primer criterio es salió significativo. En muchos otros estudios que había hecho no había salido significativo. Y era consistente con otra literatura que dicen que en México no hay cambio técnico. O sea, seguimos produciendo, utilizando AL y explotando y sobreexplotando AL, ¿verdad? Porque es barato y no hay movimiento obrero. Ya me fui hasta la cocina. ¿De acuerdo? ¿Sí te acuerdas que me preguntaste esto, Rafa, la clase pasada? Ya verificamos el primer supuesto, ¿verdad? De hecho, abrimos los residuales y como esto tiene una constante, la media de los UTGORs resultó 0, ¿se acuerdan? Hicimos, de hecho, ahí vimos asimetría y kurtosis, o sea, normalidad, Harke-Vera, también resultados normales, ¿verdad? Pero bueno, después de estimar, ¿qué hacemos? Uno, antes de darle clic a la máquina, tenemos una idea de qué tenemos que esperar. Es decir, aquí me tienen que salir valores positivos. No me puede salir una elasticidad negativa. No tendría cómo interpretarla económicamente. ¿Cómo que a más L menos producto? ¿Cómo que a más K menos producto? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos después de una regresión, acuérdense, es ver que nos haga sentido teórico el signo y el valor. Porque si aquí me sale un 18, digo, no es posible, no hay una elasticidad de 18. No es posible. Entonces, lo primero que hacemos es revisar, pero tenemos teoría en la cabeza. El signo y el valor absoluto de los coeficientes estimados. Primer paso. ¿Estás de acuerdo, Carla? Que nos haga sentido. Segundo paso, significancia estadística. Tercer paso, R-square. Y aquí se nos cayeron los calzones. O sea, estamos explicando el 99.54 de la variabilidad del PIB con un argumento de oferta. La economía mexicana está restringida, es el crecimiento en el largo plazo, por el lado de la oferta. Explicamos el 99.54 de la variabilidad. Fíjese cómo yo le digo, porque les he dicho, la econometría no explica, no explica, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí hay una inspiración en juego que estoy metiendo y estos datos también son consistentes con esa teoría, ¿de acuerdo? O sea, lo que mide el INEGI no lo mide sin teoría, algunas cosas sí, sino con teoría, y su teoría es neoclásica keynesiana, ¿verdad? Entonces, los datos ya están diseñados genéticamente para jalar, déjenme decirlo así, estadísticamente, ¿sí? Aún así, yo les digo, de repente, explica, pero es una explicación en términos de la variabilidad. Yo estoy explicando, en efecto, estadísticamente hablando, rigurosamente hablando, el 99.54 de la variabilidad de esto, utilizando esto. Esa es la afirmación, ¿no? No me malentiendan, ¿verdad? La econometría es un instrumento de medición. Ya se los puse, Marcel Baumans, Medición en Economía, Measurement in Economics, libro publicado por el Sevier. Hay instrumentos de medición, las cuentas nacionales, detrás de las cuentas nacionales, los números índices y la econometría. Son ejemplos de medición en economía. O sea, nosotros no sacamos un metro como ingenieros, albañiles, para medir. No, sacamos números índices, contabilidad, econometría y así medimos, ¿verdad? Pero esas mediciones ya tienen teoría y estos datos ya tienen teoría. Entonces, aquí simplemente estoy midiendo, es decir, a cuánto asciende la elasticidad de K, a cuánto asciende la elasticidad de L.
Y con este modelo teórico, ¿cuánto de esa variabilidad estoy explicando? Un chingo y dos montones, 99.54, ¿de acuerdo? Y por eso un neoclásico ingenuo se pondría contento, un neoclásico inteligente diría, aquí hay algo mal, ¿verdad? O sea, estoy explicando el 99.54 del crecimiento, simplemente utilizando. Imagínense todo lo que ha pasado en la economía mexicana del 90 al 22. 33 años. Ni siquiera habían nacido ustedes, ¿verdad? Y hubo grandes eventos cuando nacieron ustedes. O sea, imagínense todo lo que ha pasado en la economía mexicana en 33 años. Y yo, con 3 pinchurrientas variables, una constante que es el cambio técnico y 2 variables, explico el 99.54 de la variabilidad. ¿Qué estoy implicando aquí? Pues que el otro argumento grandote, la demanda, no pinta. Un keynesiano ingenuo se pondrá contento, pero les digo, a ver, esto es demasiado bueno. Y por eso ya vimos antes de hacer esto, esa serie de capital que va para arriba sin caerse. Eso no tiene sentido económico. Las empresas, el componente de demanda, ¿cuáles son los componentes de la demanda agregada? Los macrocomponentes de la demanda. Hace la mano alguien. Consumo en cuentas nacionales, consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, exportaciones e importaciones. Repítelo. Consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fija, variación de existencias, exportaciones e importaciones. Vas. Consumo privado, consumo de gobierno, formación bruta de capital fijo, variación de existencias, X, exportaciones, M, importaciones. Componentes son los grandes componentes de la demanda, los macroagregados, ¿verdad? Bueno, sabemos que el más volátil, el que puede cambiar radicalmente sus valores, es la formación bruta de capital fijo. No es el consumo privado, no son las exportaciones, las importaciones, no es el gasto público, es la formación bruta de capital fijo. Es decir, teóricamente la inversión es la más sensible. Los empresarios inmediatamente reaccionan. Estoy produciendo, estoy vendiendo, estoy ganando, no está pasando eso, dejo de invertir. No tiene sentido seguir comprando capital, porque ya tengo capital. De hecho, tengo capital ocioso. ¿Para qué sigo comprando capital? Si no estoy vendiendo, no estoy ganando, estoy perdiendo dinero. ¿Entienden? Tan simple como esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo que en la serie del capital del INEGI siempre va para arriba? No tiene sentido económico. No tiene sentido económico, ¿verdad? Pero es su cocina y muy mala en este caso. Y claro, miren cómo nos impactó. Miren, ¿por qué obtuvimos esto? Otra vez, ya les anexé el paper que me publicó el INEGI, en el que reviso las dificultades técnicas, estadísticas para medir esto en México y en Estados Unidos. Si hay tiempo, en alguna clase entraré a esto. Pero déjenme ponerles el ejemplo. A ver, el INEGI también nos da algo que se llama puestos de trabajo. Pero esta medición de puestos de trabajo no es independiente al PIB. Y nos lo dice el INEGI en una pie de página. Nos dice, el INEGI levanta encuestas y así determina cuántas personas tienen trabajo y cuántas no, y cuántas horas trabajan. Las encuestas continuas de empleo, ¿de acuerdo? Pero también nos da una estadística que se llama puestos de trabajo. Pero nos aclara que esta medición, 50 y tantos millones de puestos de trabajo, los que sean, son derivadas del PIB. Es decir, tiene el dato del PIB y aplica un coeficiente técnico desde la función de producción y dice, para producir este tamaño de PIB necesito, dados esos coeficientes técnicos, tantos puestos de trabajo. ¿Me expliqué? De manera que si luego llega un investigador, y hubo uno muy famoso aquí, un profesor muy galardonado, que hace la regresión
de PIB contra puestos de trabajo y obtuvo lindezas como estas. Pero ¿cuál es el meollo estadístico? Espero que ya lo hayan visto. Que estás explicando el PIB con los puestos de trabajo. Pero lo que hizo el INEGI antes fue calcular los puestos de trabajo a partir del dato del PIB. Claro. Y entonces luego explicas el PIB por los puestos de trabajo. Puestos por decir, es una explicación es casi perfecta. Exactamente. ¿De acuerdo? Coeficientes técnicos. Lo hace cualquier instituto de estadística. ¿De acuerdo? Lo importante es leer las notas a pie. ¿Sí? Otro. Páralo, por favor. Entonces, a ver, mi sospecha es que aquí hizo lo mismo, pero no nos los dice. El pequeño detalle, el pequeño gran detalle es que no nos está diciendo esto, que esa serie de capital no la obtuvo con los censos y trabajando los censos, apilando la formación bruta, el método de inventarios perpetuos, sino la reajustó utilizando algunos coeficientes técnicos y este dato salió de este dato. Y luego yo pongo este dato para explicar este dato y por eso, aunque ustedes digan, pero jaló muy poquito, sí, porque es la regresión, pero por eso tengo este R-square de 0.99. Estoy explicando, es algo estadístico, no porque sea chiquito, sino, no, espérense, son significativos. Y todos, ¿de acuerdo? Todos. Y esta explicación, con esta información estoy explicando el 99% de la variabilidad del PIB. Es demasiado bueno, ¿de acuerdo? Y hay que argumentarlo, espero haberlo argumentado inicialmente, ¿de acuerdo? Pero Vas. el test student no debe ser. No te entendí, ¿qué? La prueba test student, test statistics, perdón. Sí, la test student, sí. Ajá, debería ser mayor a 2.5 para que sea No, significativo. dos. A 2. No, es la Durbin-Watson. Watson. La Durbin-Watson, acuérdate que debe estar. La Durbin-Watson es la que va de 2 a 4, no, de 0 a 4. Ajá. ¿Se acuerdan? Y el valor estricto es de 2. Ok. Y de panzazo, o sea aceptable entre 1.5, 1.5 y 2.5. De hecho, entonces les decía, hacemos la regresión, revisamos que nos haga sentido el signo y el valor absoluto de los coeficientes estimados. Siguiente, que las test sean significativas. Vemos el R-square, vemos la Durbin-Watson, buena Durbin-Watson, ¿verdad? Y lo siguiente es la gráfica de residuales, ya lo hicimos, resids. Y les digo, esto se ve bien requete bonito, ¿verdad? No se ve autocorrelación serial, no salimos significativamente fuera de estas bandas, ¿verdad? Y de hecho ya lo comprobamos, ya hicimos las dos pruebas que conocemos respecto al segundo supuesto, la de White y la de H, y nos llevan a la conclusión cualitativa de que nuestros residuales son homocedásticos y no heterocedásticos. Y aquí lo estamos viendo, aquí se salió tantito, pero créanme que esto es tantito, o sea, como se pueden salir las cosas, no sé si ya hicieron algunas regresiones, esto se está otra vez requete bonito, ¿verdad? Vamos con el tercer supuesto. Ya hicimos Durbin-Watson, no tenemos problema, pero Durbin-Watson es autocorrelación serial de primer orden. Tenemos que hacer autocorrelación serial de orden superior. Entonces utilizamos la Breusch-Gottfried. Nos vamos otra vez a View, a las pruebas de diagnóstico basado en los residuales y nos vamos a la correlación serial, ¿de acuerdo? Y me pregunta, ¿cuántos lags? Otra vez, si fuera formación trimestral, 4, 6, 8, ¿no? Los podemos poner exigentes, porque ¿cómo se enuncia el supuesto? Autocorrelación serial de orden superior, ¿verdad? Entonces eso es empírico. ¿Y cómo fijamos cuántos rezagos, lags, le meto a la prueba? Ahorita van a ver de qué estoy hablando si no se acuerdan. Sigue el principio de no causalidad en el sentido de Granger.
La regla práctica del dedo gordo es información trimestral 4, mensual 12, anual. Aquí la cosa ya se pone más difícil. ¿Cuántos, verdad? Podemos ponernos a incluir, pues en México las cosas pueden tener autocorrelación por el ciclo político. Cada 6 años cambiamos presidente, ¿verdad? Pero todo esto al final obedece al principio de no causalidad del sentido de Granger. Se los explico rapidísimo. Recibió el Nobel por 3 cosas. Una de ellas por sus pruebas de no causalidad en el sentido de Granger. A ver, yo puedo explicar las compras de bienes y servicios de consumo de los hogares por el ingreso. Sí, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas compramos allá afuera? Tiene que ver con el ingreso. Vamos bien. Pero esto es en T y T. Pero si echo para atrás el T del ingreso, bueno, el ingreso de hace un mes determina mis compras de este mes, vale. El ingreso de hace 6 meses, pues vale. El ingreso de hace 2 años. Entonces, fíjense que aún la causalidad, que la afirmamos firmemente en las teorías, en la micro y en la macro, y ni siquiera explicitamos el tiempo, dice Granger, aún esas funciones que se ven bien requete bonitas, están sujetas al tiempo. La causalidad, ¿qué es causa y qué es efecto? Está sujeto al tiempo. Si yo le meto 10, el ingreso, no de este año, sino el año pasado, antepasado, para explicar las decisiones de consumo de hoy, esa variable no jala. Y pueden jugar con esta explicación y siguen echando para atrás la variable explicativa y hasta se vuelve negativa. O sea, cambia de signo la explicación que estén poniendo. Así tanto se pueden llegar a desordenar las causas y efectos. ¿Me expliqué? Entonces, aquí yo también es una decisión de explicar cuántos lags les meto. Aquí voy a meter los UT gorro contra los UT gorro, Breusch-Godfrey. Y esa información anual, le meto nada más un -1 o un -2 también, un -3 también. Vamos a meterle un -3. La máquina nos sugirió un -3. Vamos a ver si cada, porque tenemos grados de libertad ajustaditos, ¿verdad? Tenemos 33 observaciones. Abajo, otra vez, vamos a leer la regresión auxiliar. Acuérdense que son los UT gorro explicados por los UT gorro -1, -2 y -3. ¿Y qué esperamos de esto? Que nada sea significativo. De hecho, fíjense cómo el software ya incluye a las variables explicativas. Y también no deben jalar. Es que aquí nada debe jalar, porque son los UT gorro. Y si son aleatorios, como tienen que ser, no informativos, no sistemáticos, me importa un cacahuate que meta aquí. Aquí no puede haber regresión espuria. No importa qué meta aquí. Si esto genuinamente se distribuye aleatoriamente, random, como errores, nada jala. Y en efecto, miren, nada jaló. Vamos a ver, ahora leer arriba. Con esos estadísticos se producen los estadísticos que se comparan contra tabla. No. Shh. Ahorita lo platicas. Ya. Ahorita me lo platicas. Raúl, lee eso. Tu conclusión. Es una clase, tienes que seguir. ¿Para dónde voy yo, Raúl? Conclusión. Pues ambos errores son... ¿Cuáles son los errores? Ambos valores, perdón, son menores a 0.5, por lo que tenemos que rechazar la hipótesis nula. ¿Ambos son menores a 0.05? No, son mayores, perdón, a 0.005. 0.05, repítelo, 0.05. 0.05. Son mayores, entonces te quedas no con la nula. Sí, tenemos que aceptar la nula. ¿Y cuál es la nula en este caso? De normalidad, no, de ausencia de autocorrelación serial. ¿De acuerdo? Raúl, somos un equipo, todos y todas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahorita comentas todo lo que quieras, ¿va? Entonces, pero es que es por procedimiento, les estoy enseñando. Lo primero es leer la regresión auxiliar.
porque de los resultados de la revisión auxiliar dependen esos valores. Porque aquí lo estamos viendo. Este valor se obtiene multiplicando. Háganlo. Multipliquen con todos los dígitos, por favor. Se los dicto. 0.166838. ¿Ya lo tienen? 0.166838. ¿Ya lo tienen? Por 33. No me den su resultado. Por 33. ¿Cuánto les dio? 5.505659. Perdón, le creo más a eso. ¿Por qué? Porque no nos puso los dígitos. Pero esto es muy interesante. O sea, necesitamos siempre utilizar los máximos dígitos después del punto, ¿eh? Sí. Pero entonces, y esto es una, aquí no los dice, una G. Y entonces, esta es la G. Y aquí está la nula y aquí la alternativa. Y lo que nos está reportando es que no nos dice cuánto es esto, lo podríamos buscar en tablas, pero me dice que este valor está por aquí, no sé, está en la zona 5.50, está en la zona de no rechazo de la nula. Entonces, ¿de dónde salió este valor de ahí? Por eso te digo que es por procedimiento, Raúl. O sea, tenemos paso 1, paso 2, paso 3, ver los resultados de la reacción auxiliar, entenderlos, y después ya, si queremos, nada más leemos esto, y ya sabemos que esta es la probabilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula, y que el corte está no en el 0.5, sino en el 0.05, por eso te dije, repítelo, para que lo fije tu cabecita, ¿va? Ausencia de autocorrección serial de orden superior. Pues es que nuestra revisión está bien chipocluda. Los neoclásicos deberían vivirse si ya los maltratan un poco los keynesianos y poskeynesianos del mundo, que se vengan a México y miren nuestras revisiones, ¿verdad? Y al INEGI, de fondo, ¿no? O sea, el INEGI es el mago, ¿no? Es el mago, ¿no? ¿Qué cosas descubre uno? Antes de que le ¿Vas rápido? ¿Qué es 3,27 probabilidad? ¿Qué es qué? De 3,27 en Pro F. Grados, acuérdense. ¿No son los grados de libertad? Sí, son los grados de libertad, exactamente. A ver, ya vimos la F de significancia estadística y les dije, aunque es redundante, ¿por qué es redundante? Porque ya vi que aquí son significativas, de manera que la F a producto de Ganilla tiene que también ser un numerote. ¿Y qué me está diciendo esto? Esta es la prueba de significancia estadística conjunta. ¿Cómo la leen? Alex. ¿Alguien? Vas. Pues se rechaza la nula, indica que al menos una variable independiente. Espérame, no al menos una. Es conjunta. De manera que lo que queremos en este caso de significancia es rechazar la nula. En el resto de casos típicamente queremos no rechazar la nula, pero aquí queremos en la de significancia rechazar. Aquí estamos rechazando la nula de no significancia, son valores menores a 0.05, y aquí también en la conjunta queremos rechazar, y esto salió requete bonito, porque 0.000, o sea, con esa probabilidad tenemos la confianza de rechazar la nula. O sea, aquí estamos llenos rebosantemente de significancias estadísticas. Pues ya lo sabíamos, porque aquí ya vimos esto. Por eso les dije es redundante, pero nos detuvimos una clase revisándola, porque es una prueba muy interesante, porque nos hace pensar en la regresión restringida y no restringida, la restricted y la unrestricted, ajustado por grados de libertad, y la F es un cociente, ¿verdad? Y entonces no podemos tener numeritos en la tabla, porque son muchos, porque se ajustan por grados de libertad por un lado y por otro, pero la hicimos. Y aquí nos está marcando la prueba, cómo ajustó por grados de libertad.
¿Sí? Siguiente, cuarto supuesto. ¿Qué hago? Rápido. ¿Qué dice el cuarto supuesto? Ahora dímelo completito, Carlita, por favor. Dilo bien, con calma. Es retador, ya lo sé, es retador. Se vale equivocar. Pero allá afuera no puedes decir exogeneidad nada más. ¿Estás de acuerdo? Si no tienes que elaborar. Vas. Que la variable, bueno, que y es escrita por x, pero x no es escrita por y. Muy bien. Entonces, quiere decir que en ese modelo general en que yt es igual a alfa 0 más alfa 1 xt más ut, xt causa yt, pero yt no causa xt. Es decir, xt es exógenamente débil respecto a yt. ¿Ibas a decir algo? Eso, ¿de acuerdo? Pero mire, aprovechémonos de ese entusiasmo. ¿Nombre? ¿Sí? Jimena. Jimena, ¿y cómo le hago para explorar esto? ¿Qué le pincho? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué hago? Soy de lo peor, ¿verdad? Jimenita, no me respondas con una pregunta como si fuera pregunta. Dame la respuesta concreta. Piénsenla, cómo ataco el cuarto supuesto. Piensen, revisen sus apuntes, hagan algo. Discutan, hagan lo que tengan que hacer, pero lleguen a una respuesta. Uy, a ver. Carmen Ram, 30 segundos. 30 segundos. Jimena, ¿cómo van? ¿Más o menos? Ya, todos aquí. Otra vez, lo que estamos afirmando aquí es que el capital causa al PIB, pero el PIB no causa al capital. Estamos afirmando que las horas de trabajo causan al PIB, pero el PIB no causa las horas de trabajo. De manera que lo primero que tenemos que hacer, revisiones invertidas, en el que ahora la que utilizamos para explicar va a ser la explicada y la explicada va a ser la que vamos a utilizar para explicar. Pero no solo, tenemos que añadir más información, ¿verdad? Para al final yo poder explicar al capital utilizando al PIB y a otras variables, y lo que necesito es que esta variable sea no significativa en esa otra regresión marginal, se llama. Y aquí, como tengo dos explicativas, necesito hacer dos marginales. ¿Vamos bien? Fíjense lo siguiente, no voy a jugar con esta, ustedes lo tendrán que hacer, yo nada más voy a ilustrar. ¿Pero por qué no voy a jugar con esta? Porque mi sospecha es que el INEGI, para construir esta variable, utilizó esta variable y no nos los dice. Por eso jaló también esto, y por eso la gráfica del acero capital se mueve estilizadamente. Entonces, si hago una regresión invertida, me voy a tardar mucho en lograr la no significancia de esta variable, porque de diseño genético el INEGI utilizó esta variable para hacer esta, aunque no nos los diga. ¿Entendieron el problema? Entonces, más bien voy a jugar con las horas trabajadas. ¿De acuerdo? Y va a ser un problema porque no pensé en eso al hacer la base de datos. Y entonces necesito explicar las horas trabajadas utilizando al PIB y alguna otra u otras variables, y lograr que el PIB sea no significativo. ¿De acuerdo? Podré utilizar, por ejemplo, ¿de qué depende? A ver, economistas, pongámonos a pensar el problema con más calma y no
con la angustia que ya sintió su profesor porque su base de datos está incompleta. Pero entonces, Julio Sorsas, Carlitos, ¿de qué depende las horas trabajadas? Be serious, echen mano de su teoría, la que tengan en la cabeza, las que tengan en la cabeza. Ahorita estamos, de hecho, con los la neoclásica. ¿De qué dependen las horas trabajadas? ¿De qué depende la cantidad de empleo medido en horas trabajadas? En una economía. Vas. ¿Del salario mínimo? No del salario mínimo. Eso nada más sería para decir los trabajadores. Exactamente, o sea, es un mercado. Ya sabemos que esta es la varita mágica de los neoclásicos. Explicar, dígame. Depende del valor del trabajo. Ah, bueno, sí, sí, claro que sí. O sea, pero vamos por la superficie, ¿verdad? Y que es muy aburrida y además incorrecta, ¿de acuerdo? Es una excesiva simplificación. Según los neoclásicos, pues, a ver, este dato, en primer lugar, es un dato de equilibrio. La cantidad de L medido en horas que hay en la economía mexicana, cada T tiene que ver con este precio del trabajo, que es un precio en términos reales, ¿verdad? Esa sería nuestra afirmación neoclásica, ¿de acuerdo? Y de hecho, esto tiene que ver con la función de producción. Aquí estamos maximizando. Esa es la función de producción. Esto es QL. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Es neoclásica básica. Aquí estoy poniendo la función de producción, ¿verdad? Y ese es el punto de maximización. Y si ese es el salario de equilibrio, y por tanto es la cantidad de oferta, la cantidad de horas trabajadas ofrecidas y demandadas es la misma, sí, estoy en equilibrio, esa es la maximización. Y eso es un resultado del mercado. ¿De acuerdo? Tendría entonces que tener en esa regresión un salario medio, no es el salario mínimo. También incluir igual el salario mínimo, ¿verdad? Pero de entrada el salario medio. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Porque son las horas trabajadas en toda la economía mexicana. Entonces, un salario mínimo o salario medio real o varios salarios, el medio formal, el medio informal, el mínimo, qué sé yo, ¿verdad? Y no los tengo. Y además incluyo esto, esperando que esto salga no significativo. Eso es lo que haría, ¿de acuerdo? No preparé la base de datos, pero ya vimos el problema, por lo menos teóricamente. Dejen a ver si en estos días puedo bajar esa información. Acuérdense que es un reto, ¿verdad? Porque, a ver, voy a tomar decisiones rápidas, voy a bajar todas las remuneraciones del sistema de cuentas nacionales, anuales, y lo voy a dividir entre las horas. Y ya tengo el salario medio pagado, bueno, lo tengo que deflactar antes, entre las horas pagadas, ¿verdad? Y ya tengo el salario medio real por hora de la economía mexicana. Y lo voy a meter como variable explicativa de la cantidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense que puedo añadir más explicaciones como neoclásico. O sea, es una función de... Al final, el nivel de empleo de una economía no tiene que ver con la oferta. Hay desempleo, no tiene que ver con el trabajo que ofrecemos las personas, sino con la demanda que hacen las empresas. Y entonces aquí puedo introducir una función de demanda neoclásica que dice que tiene que ver con un efecto ingreso y un efecto precio. Y entonces puedo jugar con precios relativos. Nada más se los dejo sentado esto. Hay que echar mano de teorías y pensar en el problema para hacerlo razonablemente bien. ¿De acuerdo? Nada más lo dejo señalado. Y claro que, oye, pero el meollo es que este salario sirve para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad?
Entonces a eso se le llama valor de la fuerza de trabajo. ¿Y se puede violar esta regla? Claro que sí, los mercados la violan, ¿verdad? Y entonces tenemos salarios que, como los se llaman, por ejemplo, la literatura no marxista, no hay salarios dignos, ¿de acuerdo? Es todo un tema, para estudiar esto, o puedo introducir a Stiglitz, estos son salarios de eficiencia, ¿sí? No lo puedo hacer, pero a ver, creo que lo único que trato de hacer es ilustrarles que podemos pensar cada cosa con mucha calmita, echar mano de teorías económicas e ir construyendo una respuesta, ¿verdad? Mucho más robusta, ¿sí? Y de eso se trata, que hagan todo lo que hagan, empezando por su trabajo que me van a entregar. Cuarto supuesto, luego lo retomamos. Quinto supuesto, normalidad. Ya lo vimos, ¿no? Hipótesis nula, los errores se distribuyen como una normal. Perdón, pruebas de diagnóstico sobre los residuales, normalidad, Harke-Vera, y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tienen tantita asimetría, muy poquita kurtosis, ¿verdad? Y entonces no rechazamos la kurtosis nula de normalidad, ¿vale? Linealidad. ¿Cuál es la prueba que utilizamos para explorar la linealidad? ¿Alguien se acuerda? Ramsey-Reset, muy bien, Rafa. Entonces la buscamos aquí, Ramsey-Reset, pero fíjense que la Ramsey-Reset entonces no está sobre los aquí, no sobre los residuales. La Ramsey-Reset está basada. ¿Alguien se acuerda de la reversión auxiliar de la Ramsey-Reset para explorar la linealidad? En primer lugar, la linealidad se refiere a qué y no a qué. Espero que ya se lo haya aprendido. La linealidad del modelo clásico de razonamiento, usted mismo. Esto es un déjà vu, señores, ¿verdad? Esto es un déjà vu. O sea, ¿vieron Matrix? No, Carlos. Es el colmo, O sea, la linealidad del modelo clásico de razonamiento, ¿a qué se refiere? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Ayúdenlo, por favor. Afírmenlo. A los parámetros. No a las variables, Carlos. Entonces, no es una prueba que tenga que ver con los residuales, con los UT gorro. No está aquí, ¿de acuerdo? Está acá arriba. Porque así lo decide Ebius, ¿verdad? Si mal no recuerdo. A ver. Es que, bueno, ¿qué es esto? Mire, es que yo conozco la versión anterior de... No, entonces está aquí en Stability, Ramsey-Reset. ¿De acuerdo? Y otra vez nos preguntan, y creo que Rafa, Alex, salió esta colación, ¿no? Lo preguntaron. Aquí no son lags, sino cuartos, number of fitted terms. O algo así, sí, fitted. O sea, porque acuérdense que es la variable endógena contra la variable endógena estimada. Y entonces a la potencia 1, a la potencia 2, a la potencia 3, y aunque son claramente distintas potencias, podemos crear un problema de colinealidad. Entonces mi sugerencia fue, métanle 1, 2, porque más a mí me ha salido near singular matrix. Matriz singular, no se puede invertir la matriz, no puedo estimar los estimadores mínimo cuadráticos, o sea, échate para atrás. ¿Me expliqué? Entonces, miren, la máquina nos pone 1. Vamos a, entonces, por tanteos, somos el hombre de paja, ¿verdad? Todo, si nos sale, ya le paramos, si no nos sale, le volvemos a hacer la cosa, ¿no? Esto es el hombre de paja. Todo lo hace sin criterio, ¿no? Científico. Ahí como va saliendo, va produciendo sus resultados. Bueno, otra vez, amigo, es impresionante, ¿verdad? Carlos, ¿qué está eso? Pues yo también, ¿verdad? Esta es una nueva versión de Levius. Pero hold your horses, me voy abajo, ¿verdad? La regresión auxiliar. Y aquí está el PIB, pero del otro lado tengo el PIB fitted, ¿verdad? Y metió las otras, ¿verdad? Precisamente para que este resultado no sea espurio.
porque si quito esto, igual por necesidad de estadística, esto sale significativo. Pero no sé si me expliqué, estos ya necesito que ya hayan aprendido a pensar como econometristas, como estadísticos. Y ya ha salido a colación 2 o 3 veces. ¿Por qué le tengo como, es como también en las regresiones marginales para el cuarto supuesto? Yo no les puse esto cuando les hablé de la Ramsey receta. Nada más les dije, es el PIB, o sea, la endógena contra la endógena gorro a potencia 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y también ya salió en la White y en la Breuer-Gottfried. Cambió ligeramente la modificación que yo les puse en mi PowerPoint. ¿Por qué? Porque el software está cuidando eso, que de repente esta salió no significativa. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, Carlos. No significativa, una T menor que 2. ¿Sí? No significativa. Nos quedamos con la nula de no significancia estadística. Vientos. Pero ¿por qué incluyó a las explicativas de la regresión condicional, el software? Para evitar eso, que por mero ajuste, porque mínimos cuadrados jala toda la variabilidad que puede, ¿verdad? Entonces mete estas dos para que esta, que ya vimos que es no significativa, vaya a salir por error estadístico significativa. ¿Sí? Con otras palabras, vamos a hacerlo. Fíjense, aquí obtuvimos no significancia estadística. Apúntenlo, 0.3579. Vamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a generar, tengo los residentes. Entonces primero tengo que generar el fitted, ¿verdad? Y el fitted es igual a el logaritmo del PIB 2018 menos los residuos. ¿Están de acuerdo conmigo? Alex, ¿estás de acuerdo conmigo? Te he regañado porque te he dicho, tienes que sabértelo ya. Otra vez. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Vamos a ver dónde está el fitted. Abajito. Gracias. Entonces, creé la endógena gorro. Nuestra endógena es el logaritmo del PIB 2008 y le quité los receipts y ya tengo entonces la fitted. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Si alguien no entiende, bueno, pregunte. Ahí están. Y son logaritmos naturales, ¿verdad? Vamos a cerciorarnos. ¿Qué hiciste, Carlos? No te entendí. Va de nuez. Entonces, dame la gráfica show de los fitted y del logaritmo del PIB 2018. O sea, muéstrame la gráfica del PIB que nos da el INEGI como logaritmo natural y el fitted de nuestro modelo. Y ya vimos que se sigue muy bien. ¿Se acuerdan? Sí, Carlos. Vamos a hacer la gráfica, que es la que hacemos con los receipts. A huevo. ¿Verdad? ¿Quedó claro? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Generar. ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Fitted al cuadrado. Es decir, fitted por fitted. Y ahora voy a hacer una regresión del fitted contra el fitted al cuadrado. La Ramsey reset sin los logaritmos de K y L que me metió y que les dije, ¿por qué lo hace el software? Para evitar significancia espuria del fitted gorro. ¿Sí se entiende, Carrita? Más o menos. Ya mejor ni me dicen, ¿verdad? Jimena, ¿más o menos se entiende lo que estoy diciendo? Miren, yo sé que son muy lindas y lindos conmigo y me dicen que sí, ¿verdad? Creo que es para evitarse, ¿verdad? Muchas complicaciones conmigo, pero, ¿verdad? Ojalá se hubieran aplicado más. Ahorita ya estamos
haciendo econometría. Y estoy viendo, a ver, analizando qué estamos obteniendo y verificando y entendiendo, ¿verdad? Y en eso estoy entretenido y mucho, y algunos me siguen, otros no. Pero lo que estamos haciendo está interesante. Vamos a hacer nuestra propia regresión. Quick Estimate Equation, el fitted contra constante y el fitted 2, o sea, el cuadrado. ¿Ya vieron el problema? Sí. Y estoy explicando una variable tal cual por su cuadrado. A ver, no tienen que ver, neta, o sea, pensaremos eso, ¿verdad? O sea, no tiene que ver mi gasto con mi gasto al cuadrado. Puta madre, ¿cuál es mi gasto al cuadrado? Y mientras más grandote el numerito, más grandote el cuadrado. ¿Verdad? Sí. Pero entonces el software aquí le mete logaritmo natural de K y L, regresores del modelo condicional, para precisamente no provocar esta significancia espuria, porque esto salió requete significativo. ¿Cuándo habían visto una T de 1000? ¿De acuerdo? Quise ilustrar eso. ¿Sí? La grabamos para que la tengan ahí. Este es de la Ramsey Receta. Regresamos a nuestra regresión. Solo View, Stability, Ramsey Reset, le metimos 1 y otra vez. ¿Sí? No significativa. ¿Por qué? Obvio, la técnica. No se preocupe, la señora presidenta le está llamando. Contéstele a Claudita, por favor. A la doc Claudia. No encuentra, ese es el problema de la. ¿Puedo mostrar tu bolsita? Sí. Me estoy, sí, ya encarregado el ratón, ¿verdad? Venga, ¿se puede mostrar o no? ¿Todo bien, chica? Sí, es de lo peor, o sea, pero por eso, en el modo. Esto es muy interesante, en verdad, o sea. Podemos tener resultados espurios. Ya estamos advertidos desde coeficientes espurios con Joule del 26 y regresiones espurias con Granger y Newell del 74. Todo lo que vemos puede ser no genuino, sino espurio, es decir, un mero resultado estadístico por las cosas estadísticas y las características estadísticas de las variables en juego. Pero todo puede ser espurio. Entonces es importante. Otra vez, estamos en la Ramsey Reset. ¿Y por qué el software le metió esto? Porque si no, esto que es no significativo, suponemos genuinamente, sale significativo, como la prueba que yo hice a mano, ahorita, Ramsey Reset. Generé el fitted, lo puse al cuadrado y luego hice mi regresión, lo hice a mano, ¿verdad? Esto es muy interesante, habla sobre su comprensión del análisis econométrico. Si no hacemos eso, esto sale significativo y ya la duda es, ¿fue genuino o no genuino? ¿Fue espurio o no espurio? ¿Va? Ahora leamos los valores ahí arriba. No tenemos problemas para leerlos. La hipótesis nula sigue el principio de simplicidad, entonces es más fácil suponer que los coeficientes son lineales a no lineales, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos las probabilities. Podemos revisar el user guide que está aquí y son 2 tomos y es el mejor curso de econometría teórico práctico que puedan tener en su vida, pero no tenemos tiempo, pero nada más leemos las probabilities, ¿verdad? Y aquí, bajo cualquier ambiente TF y como un ratio de verosimilitud, no les hablo de eso,
En todas nos da el mismo resultado. Probabilidad de la ocurrencia, plausibilidad de la ocurrencia de la hipótesis nula. Y en todas nos quedamos en la zona de no rechazo de la nula. ¿Va? Sexto supuesto. Séptimo supuesto. Alce la mano. Séptimo supuesto. Ay, imagínense, les dije que si ya se los tenían que saber desde hace mucho. Primero me aprendo los 9 supuestos y luego la batería de pruebas. Es ausencia de polinomial. ¿Y qué opina al respecto, señorita? ¿Qué dice? ¿De qué va ese supuesto? ¿Quieres platicarnos o no? Los regresores son exactamente lineales. Sí, la ausencia de colinealidad perfecta entre los regresores, ausencia de colinealidad perfecta entre los regresores, no nos habla de los utegorro, no nos habla de las causalidades si son de ida y vuelta o no, no nos habla si los parámetros son lineales o no, es un supuesto peculiar, nos habla de la asociación estadística que hay entre los regresores. Y nos dice, se acepta que haya colinealidad, pero no perfecta, ¿de acuerdo? Y visto desde el álgebra matricial, sabemos que eso quiere decir que se pueda invertir esta matriz, porque si hay dependencia lineal, si una de estas variables es una combinación lineal de la otra, no se puede invertir esa matriz, hay dependencia lineal. Entonces, ¿cuál es el resultado de este supuesto? Ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? No han avanzado, No pasen. Recuerdo que habíamos quedado que siempre que saliera un resultado podíamos afirmar que pues no es B. Pues sí, No es, el hecho de que ya nos presenta el resultado de la matriz invertida, x' inversa x' y, es el resultado de x' inversa x' y es esto, esto y esto, el vector de parámetros. Quiere decir que no hay colinealidad perfecta. Ya lo sabíamos, además, si vimos las gráficas contra el tiempo y el capital se mueve de una manera y las horas de otra manera. ¿De acuerdo? Último supuesto. ¿Qué dice el último supuesto? Estabilidad estructural del modelo. ¿Y cómo se come eso? Pues sería a partir de la prueba Fuso y las bandas. De acuerdo, pero antes, ¿de qué va ese supuesto? Octavo supuesto, el modelo es estable estructuralmente hablando. ¿Y qué carajos quiere decir eso? Que a lo largo de esta muestra, así de acotado, a lo largo de esta muestra, cada uno de estos parámetros estimados, coeficientes estimados, es estable. ¿Cómo que es estable, Carlos? Si nada más tengo un valor. Por eso hicimos el ejercicio de Monte Carlo para entender qué realmente son los mínimos cuadrados ordinarios. Aunque el software me reporta un valor porque nada más tengo una muestra. Pero esto es toda una distribución, ¿verdad? Y suponemos que porque echamos mano de la matemática, suponemos que esos estimadores son insesgados, eficientes, consistentes. Es decir, el valor esperado de este estimador es igual al parámetro poblacional, ¿sí? Pero nada más tenemos un numerito. Y por eso construimos un Monte Carlo en el que teníamos muchos parámetros estimados. Y vimos que algunos sí se parecían al poblacional, pero otros se alejaban en un sentido o en otro. Y por eso el chiste de los economistas que van a cazar patos. Porque en promedio, en valor esperado, sí da. Pero el punto es que tus datos pueden provenir de una muestra que te arroja un valor muy distinto. Y nosotros no sabemos cuál es esa muestra. Esa es de las primeras incertidumbres que tenemos, ¿verdad? Que nos hacen entender perfectamente el instrumento que estamos utilizando. Para no decir de más ni atribuir cosas de más, ¿de acuerdo? Este es
Suponemos el valor esperado, este es igual al poblacional, pero eso pasa por la muestra que tenemos, y aquí nada más tenemos una muestra, y ese ejercicio de Monte Carlo nos mostró que con distintas muestras obtienes valores distintos, muy distintos del parámetro gorro. Estabilidad estructural del modelo. Eso quiere decir que por lo menos a lo largo de esos 33 años, este valor no cambia mucho, este valor no cambia mucho, y este valor no cambia mucho. ¿Qué quiere decir eso? Es el principio de Chow, Gregory Chow del 67, ¿de acuerdo? Las pruebas de Chow que inspiran todas estas pruebas de estabilidad estructural, QSUM, QSUM-Q, coeficientes recursivos. El meollo es ese. Y si haces tu regresión no con 33 sino con 32, ¿qué le pasa a estos? Y con 31 observaciones, y con 30, y con 29, y con 28, y con 27, 26. ¿Cambian mucho estadísticamente hablando? Si no cambian mucho, la cosa es estructuralmente hablando. Si sí cambian, tienes un problema de que a lo largo de la muestra te da pero en submuestras tal vez esto fue mayor en algunos años y en algunos años menor, casi cero, y en promedio nos dio 0.10, ¿verdad? Entonces vamos a hacer rápidas las de QSUM, pero sobre todo después QSUM. ¿Por qué es QSUM? Porque es cumulative, va sumando los residuales. ¿Por qué? Otra vez esto es criterio estadístico. Oye Carlos, pero ¿por qué los residuales? Porque si cada regresión se parece con distinto número, menor número de observaciones, 33, 32, 31, 30, 29, 28, si cada regresión se parece, ¿y qué quiere decir eso que se parece? Que esto se parece y el R-square se parece. Por tanto, los residuales se parecen. Los residuales gorro se parecen. Entonces puedo jugar con los residuales y verlos si se parecen o no. Y los sumo, los acumulo, ¿verdad? Y pongo unas bandas y no, esa suma de residuales acumulada, tal cual, o sum Q al cuadrado, no tiene que salirse de las bandas. Vamos a ver esas dos y luego la que me gusta más y voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Bueno, veamos la QSUM y QSUM-Q. Órale, ¿dónde está? Creo que viene en la de. Ahí donde dice Chow. O sea, ahí Ah, de acuerdo, en las de Chow. Y ahí así se despliega el menú. No, es en las de. En Chow Breakpoint, en Chow no solo Podcast. es otra vez en Stability y no solo Es que dice Chow. Residual. Otra más abajo. Ah, claro. Ahí. ¿El recursives? Ajá. De acuerdo, ahorita les explico por qué son recursivos. Es la que más me gusta, de hecho, la primera, y la pone. A ver, voy a hablar de la QSUM, ¿de acuerdo? Ya hablé de la QSUM, ahí está. Y claro que esto está bien chipocludo, o sea, hemos vivido, aquí la mayoría de los profesores son keynesianos, pues keynesianos han vivido en el error, ¿verdad? La resolución de la economía mexicana es por el lado de la oferta, o sea, y vean mi evidencia empírica, ¿no? Sólida, pasó pruebas, chingada. A ver, hemos hecho muchas consideraciones y no es que me ponga antineoclásico o antikeynesiano, estamos tratando de entender los límites del instrumento, empezando por los inputs, ¿verdad? Y luego lo que es el método de estimación y luego toda la incertidumbre alrededor de la estadística. Además, no hemos hablado de que esto puede ser espurio porque son variables no estacionarias, o sea, le falta, ¿verdad? Pero aunque lleguemos hasta la Z, esto se va a seguir siendo estadística aplicada. No explicamos, ¿verdad? Mostramos, estamos describiendo adecuadamente los datos, como diría Henry, ¿verdad? Pero ya vimos que hay un problema de origen, la calidad de los datos. Estamos describiendo adecuadamente a los datos utilizando esa especificación inspirada en la neoclásica. En efecto, tenemos un R-square de 0.99 y tantos. Y pasó test. Vamos bien. QSUM-Q. O sea, el cuadrado de los QT gorros acumulados. No tenemos problema, ¿verdad?
Típico 2008 debe ser 2009, ¿no? La crisis, pero fue tantito, ¿no? Es muy interesante cómo la crisis que pegó más es esta, en estos términos, que la del 97, por ejemplo, ¿no? O la del COVID, o sea, el de 2020, ¿no? Se me había olvidado omitir eso, pero es muy interesante ver cómo nuestra explicación, y acuérdense que es explicación estadística, es decir, en términos de la variabilidad, no me malentiendan, siempre que he hablado de explicación estadística, es decir, estoy explicando la variabilidad y una variable, la endógena, utilizando las variabilidades de las que están del otro lado. Entonces, aquí es muy interesante, sí, aquí se nos salió antes del 2000, bueno, está la crisis del 95, no pasó nada, miren, 2008, pero aquí 2020, ¿no? También se salió bien poquito. Esto es muy interesante, otra vez, ¿se acuerdan que me detuve en esto, pero no me acordé qué pasó en el 2020? Pues el COVID, güey, ¿verdad? Otra vez, ¿cuál es el valor, el logaritmo de los datos que nos da el INEGI? El actual, rojo, ¿verdad? Y les hablé de esto, cómo el modelo aquí sobreestimó y después subestimó, y les debe hacer clic en el 2020 con el encierro, con el lockdown de la economía. Claro que nuestro modelo sobreestimó porque teníamos capital, trabajo, sí hubo despidos, sí cerraron empresas, pero más o menos el tamaño de la economía se conservó, pero claro que se cayó la demanda y por eso sobreestimamos. Esto es estamos analizando ya con más ganitas cada T, y claro que después subestimamos porque se abre la economía y todos vamos a la peluquería. ¿Y qué hicieron ustedes? ¿Verdad? Iba a decir algo inapropiado, pero me cayó. De adultos, ¿qué pasó? Sí, exacto. ¿Qué pasó? ¿Nos vas a confesar? Son 5 o 4 letras. Sí, mejor en inglés o en español, mejor, entonces ya cambiamos. Vamos con la Ramsey Reset. ¿Por qué es mi favorita la Ramsey Reset? Porque, a ver, el software siempre tiene problemas para manejar esto, pero acuérdense que el punto es estimar con 33 y ver los gorros y los valores estimados de los parámetros, ¿verdad? Con 33, con 32, con 31, 30, esto es muy interesante. La Q, bueno, ya tienen que racionalizarla. ¿Por qué podemos analizar estabilidad de los modelos utilizando los UT gorro acumulados y al cuadrado? Tienen que racionalizar eso, lo traté de explicar hace ratito. Pero una más que es la que hizo Chao, ¿verdad? Y la que no sé si me ha sentido. Estimar con 33 y ver que sale con 32, observaciones que sale 31, 30, y reduciendo el tamaño de la muestra. Lo que hizo Chao fue, y por eso puedes decidir el punto en las pruebas de Chao que ya vieron ahí y que ya vi que algunos de ustedes empezaron a hacer. Aplaudo eso. A ver, Chao se preguntó el problema: ¿estos resultados son estructuralmente estables o no? ¿Y cuál es la primera prueba que haríamos para ver si sí o si no? Piensen en el 67. Partir en dos la muestra. Partir en dos la base de datos y hacer dos estimaciones y comparar los resultados. Y claro que si llevamos este argumento, pero es Chao, al extremo, bueno, ¿por qué 2 y no 3? ¿O 4 o 10? ¿Y por qué no exploro yo si sé que pasaron tales eventos económicos de choque en tales años? Pues pruebo ese año respecto a los otros. ¿Me expliqué? Pero todo fue la brillantez de Chao. O sea, el principio inspirador es el mismo. A ver, ¿esto es estable o no? 67, todo era a mano, ¿verdad? Imagínense invertir matrices a mano, ¿verdad? Entonces partió en dos y ejemplificó así. Y luego ya la literatura en 3, en 4 o en tantas regresiones como se nos antoje. Al fin lo hace el software en menos de un segundo. Menos de un segundo, miren, me voy a dar clic. Espérenme, no me gusta esa. No, denme las
gráficos. Representación de residuos, pero es aquí está. Porque estos son residuales. Aquí me va a reportar los coeficientes. ¿Por qué se dice recursivo? Porque lo hizo una y otra vez. Es decir, estimó muchas regresiones, cambiando el tamaño de la muestra, desde 33 hacia 0. ¿De acuerdo? Y aquí nos va a mostrar gráficas de cada uno del valor de los coeficientes con distintos tamaños de muestra. Y se tienen que parecer. Les advierto que al principio, con poquitos datos, eso se ve muy feo. Pero una vez que vamos metiéndole más datos, van convergiendo al último valor con las 33 observaciones. ¿Me expliqué? Miren, la constante, vientos, vientos. También el del capital, y mírense cómo iba para arriba tantito, luego se estabilizó y luego ya se cayó, el capital. Y el trabajo también. Pues es que todo está requete bonito. A ver, otra vez, ¿ustedes creen que así se comporta la economía mexicana en 33 años? ¿Del 90 para acá? O sea, hemos tenido de todo, buenos, malos e impresentables presidentes, distintos paquetes de políticas económicas, distintos choques, Telecán, NAFTA, Telecán, un Clinton, un Trump, la otra versión todavía peor de Trump. Hemos tenido de todo, COVID, y miren qué estable es la economía mexicana. Y explicamos el 99.50 de su variabilidad, 55 de su variabilidad. Entonces, a ver, uno, ustedes van a decir, así salieron las cosas. Dos, les recuerdo que tenemos que pensar en la calidad de los datos que determinan, y por eso sí, y desde antes les había citado a Edward Limer, garbage in, garbage out, ¿verdad? Pero otra vez un clásico se pone contentísimo. ¿Qué estoy implicando? Que el INEGI ajustó y reajustó, como lo hemos leído en este libro. Miren, este libro es de la OECD, Comprendiendo las Cuentas Nacionales. Es el que utilizo en mi curso de contabilidad social, ¿de acuerdo? Understanding National Account, hay 12 ediciones de los 2000, hay en español, son muy malas traducciones. Desde el capítulo 1 nos habla, desde el capítulo 1, en primer lugar, debe sorprenderles que es un libro de texto publicado por la OECD. ¿Por qué la OECD? ¿Por qué no publica el Varian? Pues es un libro de texto, porque la misión de la OECD es identificar las mejores políticas y diseminarlas en sus países socios. Y sabe que se miden muy mal las cosas. Entonces, desde el capítulo 1, dice, ¿cuál es la exactitud, accuracy de las cuentas nacionales? Y también está traducido en mi librito que les obsequié, ¿de acuerdo? Acuérdense que en el terreno más estadístico, accuracy quiere decir lo que nosotros llamamos sesgadez y sesgadez. En estadística pura y dura se llama exactitud. Otra cosa es precisión y otra cosa es invarianza. ¿Cuál es la exactitud? Porque todas las cuentas nacionales son gorro, son estimaciones, por eso se llaman, y ese es el principio de la historia, es decir, se llaman estadísticas en un sentido de estadística como ciencia, porque son estimaciones, ¿verdad? Y nos dice que las variables, el PIB y el resto, ahí está la cita, son inexactas al nivel de millones, que ni siquiera podemos saber de qué tamaño es la inexactitud. Y sigo leyendo. Y fueron hechas de muchas fuentes, y se dice, son resultado de combinar muchos datos de many sources, de muchas fuentes, muchos de los cuales, many of which, requieren ajustes, y más ajustes, further adjusted, para mejorar su coherencia, para que al final en un sistema estadístico no sobre ni falte un peso. Y cierran diciendo, often using non-scientific methods.
often using non-scientific methods. Estoy citando a Leclerc y Blitz. Leclerc es del INSEE francés, del INEGI francés. Él era un estadístico muy famoso, se murió Blitz hace un par de años. Capítulo 1. ¿Cómo se compilan las cuentas nacionales? Utilizando frecuentemente, often, métodos no científicos. Se ajustan y se reajustan, ¿verdad? Son inexactas al nivel de millones, vienen de muchas fuentes, eso hace que no podamos determinar estadísticamente de qué tamaño es la inexactitud. Lo dicen en inglés, están lejos, far, very far, lejos, muy lejos de ser exactas al nivel de millones. Enfatizan en inglés, lo cual no es normal. En inglés y académico uno no adjetiviza, ¿de acuerdo? Chequen los papers que hayan leído en inglés. Y aquí lo dicen, están far, very far de ser accurate al nivel de millones. Qué buen mi Spanglish, ¿de acuerdo? Utilizando frecuentemente métodos no científicos. La traducción del pinche bid de la segunda edición tradujo often, no frecuente, sino a veces. No es lo mismo a veces que frecuentemente. El bid, ¿de acuerdo? En todo hay economía política y en todo lugar hay charlatanería con ideología. No es lo mismo often, frecuentemente utilizan métodos no científicos, o sea, lo hacen al chile, a como pueden, que a veces, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, si ustedes creen que mi crítica tiene parte de la nada, no, a ver, leemos la literatura, la buena literatura, y nos dice, los institutos de estadística hacen mal su trabajo. Sí, el reto estadístico es formidable, ¿verdad? Se reconoce, tienen problemas de presupuesto, se reconoce, pero además hacen muy mal su trabajo, estadísticamente hablando. El resultado puro y neto. Variables sin exactitud al nivel de millones, utilizando frecuentemente métodos no científicos. Ay, güey. Estoy citando a Leclerc y Blitz de la OECD, segunda edición. Entonces, neta, veo estos resultados y digo, qué bonitos están, pero saben, son un producto del INEGI. Las cifras de capital y de horas trabajadas están, como se decía antes, cuchareadas. Y por eso las generó utilizando el PIB. Y ahorita yo que volteo la historia, las utilizo para explicar el PIB, todo, el PIB jala muy bien. Sí, es que todo está cuchareado. Y no nos lo dice evidentemente sus metodologías. Opción A, opción B. Esto está bien chido, Carlos. Vale, vamos con la siguiente explicación. Ahora vamos como los keynesianos, post-keynesianos. A ver, luego vamos a discutir. Pero bueno, por ahí, aquí está, por ejemplo, miren, les digo que ya incorporé, ¿no? ¿Le vas pasando tantito? Yo te digo. Bueno, profesor, antes de que continúe. Por favor. Entonces, en el supuesto 5 lo que esperaríamos es que sí sean exámenes cuarto en los resultados. No, cuarto. Es el cuarto. En el cuarto, sí. Tengo que hacer esas pruebas. Tendría que traer salarios medios, ¿verdad? Deflactados. ¿Qué más? Inicialmente diría esos salarios, algunos otros precios, ¿verdad? Porque es una función de demanda. También los empresarios estrictamente contratan trabajadores, siendo neoclásico, viendo sus productos marginales, viendo en qué punto están de su función de producción y viendo la rentabilidad de todo esto, ¿verdad? Y viendo siempre, ¿contrato trabajadores o compro máquinas, no? Costo de oportunidad. Entonces, a ver, si quiero explorar esto bien en serio, tendría que hacer una base todavía más chipocluda. Por lo menos que les quede claro lo que hay que hacer. Nada más para esclarecerlo, o sea, el resultado esperado entonces, dado el comportamiento de los demás supuestos y de las pruebas previamente realizadas, sería que haya exogeneidad. Bueno. Simplifiquemos. Aquí estoy afirmando, cuarto supuesto, que XT es exógenamente débil respecto a YT.
Eso quiere decir que XT causa YT, pero YT no causa XT. ¿De acuerdo? Ese es el cuarto expuesto. Voy a explorarlo. ¿Cómo? Inicialmente cambio el papel y aquí voy a poner la XT, que ahora va a ser explicada por la YT, pero además por variables que genuinamente explican a XT, según esta primera afirmación, genuinamente, porque aquí estoy diciendo esto causa esto y esto no causa esto, de manera que hasta es una incorrección meter esto, ¿verdad? Estoy esperando que esto sea no significativo. Y entonces le tengo que meter, y para eso estudio la literatura, una WT, que es la que genuinamente me dicen las teorías, que es la que explica a XT. Y entonces espero que esta jale, que sea explicativa, ¿verdad? Que sea significativa, pero que esta visibilizo. Hago una regresión marginal y visibilizo que YT no causa XT, que más bien XT está causada por WT y también típicamente un recurso estadístico por XT-1, por su rezago. Déjenme probar esta simplificación. No tengo una WT en la marginal, pero entonces voy a jugar simplemente con rezagos, a ver si con eso obtengo la exogeneidad. Lo veo difícil. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo rápido. Entonces, quick estimate equation, y ahora voy a poner logaritmo del capital total, si lo puse así, ayúdame, capital manufactura sectorial, capital total 2018, ahora esa va a ser mi endógena explicada por una constante, el logaritmo del PIB 2018, que esperemos que sea no significativo, y voy a jugar simplemente con rezagos, a ver si con eso que hice, copié, que voy a hacer ahora, meterle rezagos, menos 1, ¿ya vieron lo que estoy haciendo? Sí, Carlos, rezagos a propio capital, menos 2, y pues no. Es que de hecho, a ver, la hipótesis que yo estoy poniendo es que las cifras de K y L no son directas, las produjo el INEGI utilizando como dato al PIB. Entonces va a costar uno y la mitad del otro mostrar la exogeneidad. Por diseño genético, por construcción. Exacto, sí, por la mera característica. Y Carlos, eres un loco. Lekelary Blades. Los institutos de estadística utilizan métodos no científicos frecuentemente, often using non-scientific methods. Si le preguntan a la presidenta del INEGI o a su plutocracia, le decir que no, que ellos no lo hacen. Bueno, allá ustedes. Entonces, rápido. Ya incluí esta gráfica simplemente en el PowerPoint. ¿Cómo vamos de tiempo? 7 minutos. El siguiente, a ver, ya incluí, este es mi paper publicado. He publicado en 2 ocasiones en la revista del INEGI, ya me sacan la lengua. Se los he puesto en inglés porque les gusta, y en este, por ejemplo, no solamente hablé del caso mexicano, sino del caso estadounidense. Imagínense que, ¿puedo decir malas palabras? Sí. ¡Qué hueva! ¿Verdad? Tener que estudiar no solamente a cómo lo hace el INEGI vía cuentas nacionales y censos económicos, sino también a la BEA y a los censos económicos gringos, ¿verdad? Para que vean que sí hay un problema estadístico de fondo y cosas teóricas de fondo que hay que discutir, ¿verdad? Ahí está. Siguiente. Para cualquier instituto de estadística, el objetivo de estimar el valor del acervo de capital tiene que ver con la necesidad de medir el consumo, ¿sí? Porque todo es bruto, no neto. Este es un problemota.
porque la literatura nos dice que nos tendría que mostrar las cosas en términos netos, no brutos, es decir, descontado el consumo de capital. Y ahí viene el rollo, ¿de acuerdo? Siguiente. Ahí pongo, siguiente, no me voy a detener, ojalá que tengan la motivación de leerlo. Siguiente. Aquí, a ver, por ejemplo, esto es muy claro, porque estoy contrastando con censos económicos y que es clave. El INEGI, por buena práctica, cambia la base cada 5 años. Esto lo hace siguiendo la recomendación internacional, y esto lo hace utilizando mucha información y una clave, los censos económicos, que no por coincidencia se levantan cada 5 años, y así puede generar una matriz insumo-producto cada 5 años y cambiarle la base 2018, 2008, 2013, ¿de acuerdo? Y también entonces utiliza, tiene información vía cuentas nacionales, vía censos económicos. Y aquí comparé algunas cositas. El gasto de la formación bruta de capital fijo en inglés contra lo que me reportan los censos económicos. En México y en Estados Unidos. En México y en Estados Unidos y en México. A ver, otra vez. Tenemos en este caso dos fuentes de información que me hablan de la misma cosa. ¿Cuánto capital compran las empresas? Uno se llama cuentas nacionales, formación bruta de capital fijo, y la otra es gastos de capital, activos fijos. Ese numerito tendría que ser muy parecido. Es decir, si divido uno entre otro, y aquí revisé dos puntos en el tiempo, tendría que ser muy parecido. Aún para Estados Unidos no se parece. Esto tendría que ser muy próximo a 1. Pero en México, a ver, según las cuentas nacionales, los gastos de capital son 10 veces lo que nos reportan los censos económicos. Sigue. De hecho, el manual, esto es ideología, La discusión del capital y de cómo se mide el acero y del consumo de capital y por qué nos presentan las cosas en términos brutos, PIB, valor bruto de reproducción, formación bruta de capital fijo, ganancias brutas, excedente bruto de operación, todo esto tiene que ver con el juego ideológico, porque si quitamos lo bruto y vemos lo neto, ya nos preguntamos, ¿el capital genera nuevo valor? Y la respuesta es no. La recomendación internacional es que nos presenten la información en términos netos, pero ningún instituto de estadística lo hace. De hecho, el manual no está hecho por las Naciones Unidas para medir el capital, sino por la OECD, ¿verdad? Y es toda una discusión, y es de los 2000. Siguiente. No, para atrás. Ya no lo puse, pero entonces por eso publiqué recientemente en la revista de la Academia de Economía Política de los marxistas de aquí, las y los, discutiendo esto. Y ya lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es que eres marxista, Carlos. No sabemos dónde estudiaste. Like a Lady Blades. Los institutos de estadística utilizan frecuentemente métodos no científicos. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima clase.